Bienvenidos al curso de electricidad automotriz. Vamos a hablar todo lo correspondiente a la electricidad del auto en consiguiente, y vamos a saber también cómo interpretar manuales como Elsa Wing, GDS, Mitchell y Ondata. Y no podemos comenzar si no conocemos o comprendemos qué es la electricidad. Y podemos decir que la electricidad básicamente es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas. La palabra electricidad, digamos que procede del latín electron y a su vez del griego electron o ámbar. La referencia, digamos que al ámbar, proviene del descubrimiento registrado por el científico francés Charles Francois, que básicamente lo que él hizo fue identificar la existencia de dos tipos de cargas, una de ellas positiva y otra de ellas negativa. Entonces, las cargas positivas se manifiestan o se manifestaban, según las prácticas que él hizo, se manifestaban al frotar el vidrio, y las negativas al frotar sustancias resinosas, como en este caso el ámbar. La energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse dentro de 4 ámbitos físicos, y lo que tenemos que tener en cuenta, o 4 ámbitos, digamos. Uno, el físico, el segundo, luminoso, tercero, mecánico, y también puede manifestarse como un fenómeno térmico. Entonces, sabemos que algunas de las características de la electricidad son, una de ellas es el hecho de que tiene cargas positivas y negativas. Eso es algo que nosotros conocemos desde el colegio, pero la segunda es que es invisible también. En el puesto número 3 pudiésemos decir que puede ser controlada también la electricidad. La cuarta, que fluye, digamos, por un circuito completo. Eso lo vamos a ver más adelante, en qué se basa el hecho de que de un circuito, o cómo se crea un circuito completo, funcional. Y número 5, pudiésemos decir que la energía o la electricidad también puede ser almacenada en ese sentido. Digamos que si bien la electricidad es abstracta o invisible, no la podemos ver, en la mayoría de las manifestaciones que ella tiene, como por ejemplo en el sistema nervioso del ser humano, a destacar que nosotros también tenemos un sistema eléctrico y un circuito cerrado, ¿sí? Es posible nosotros verla en ocasiones, como los rayos. Cuando se desarrolla una fuerte tormenta, nosotros podemos ver de repente los relámpagos o los destellos en el cielo. También vamos a hablar de lo que es la polaridad de la electricidad. Yo no sé si muchos recuerdan esos experimentos que se hacían con imanes en la clase de ciencia, por ejemplo en la escuela, en la primaria. Y digamos que para traerlo a este curso, digamos que cada imán tiene un polo norte y un polo sur. En algunos imanes, estos polos están marcados con un más, con un plus, positivo, básicamente significaba positivo, y un guión alto que significaba negativo. Entonces, si se colocaba el polo positivo del imán cerca del polo negativo de otro imán, ellos, digamos que se atraen el uno al otro. Si se pone ambos polos positivos o ambos polos negativos, el uno cerca del otro, ellos se van a repeler. Entonces, esta atracción básicamente de contrarios y repulsión de semejantes también se llama polaridad. Eso es lo que nosotros conocemos como polaridad. La polaridad, ¿qué causa? Causa que los electrones, que ya vamos a ver qué son electrones, funcionen de esta manera como lo estamos viendo. Y así la corriente eléctrica. En este sentido, esto se basa en el funcionamiento de la corriente eléctrica. Digamos que también tenemos el tema de los electrones, y tenemos que también definir el hecho de que ellos son el principio de la electricidad, componen lo que es la electricidad. Acá lo vemos. Podríamos preguntar por qué de repente es invisible la electricidad. Y la razón de esto es porque la electricidad opera a un nivel muy pequeño, es decir, un nivel atómico. Los átomos son los bloques de funcionamiento del universo. Digamos que el universo está creado por millones de átomos.
todo está hecho de átomos. No se lo puede ver porque digamos que son muy pequeños, son partículas demasiado pequeñas, y de forma impresionante los átomos mismos ni siquiera son las partes más pequeñas de la materia, ¿sí? A pesar de que los átomos son muy pequeños, no se les puede ver normalmente. Pero podemos decir que cada átomo está compuesto por partículas o de partículas, y esas partículas se llaman protones, neutrones y electrones, que lo tenemos acá en la imagen. Entonces, los protones tienen una carga por lo general positiva, los electrones tienen una carga negativa y los neutrones no llegan a tener carga, por eso es que se llaman neutrones, normalmente neutros. Los electrones, como planetas diminutos, así como lo vemos acá en la imagen, dan órbita alrededor del núcleo del átomo. Digamos que está compuesto por protones y neutrones. Estos electrones se mantienen en su órbita porque son atraídos a la carga positiva, que recordemos que la carga positiva es quien está cargado de cargas positivas es el protón. Entonces se mantiene en esa órbita el electrón porque es atraído al núcleo por los protones. En el átomo, digamos que acá tenemos los electrones, estos de acá, y ellos siempre están girando en órbita a este núcleo, porque son atraídos por estos protones que están, vuelvo y repito, en el núcleo, ¿sí? Que están cargados, valga la redundancia, de cargas positivas. Entonces, en el átomo de un conductor bueno, ¿sí? Como el cobre, ya lo vamos a ver igual más adelante, algunos de los electrones no son fuertemente atraídos, es decir, va a depender igual del material, pero no son fuertemente atraídos a los protones del núcleo y están libres para flotar de un átomo a otro átomo. Recordemos que esto es un átomo y ellos pueden pasarse de este átomo a otro átomo, ¿sí? Digamos que si el electrón extra es introducido en la órbita de este átomo que vemos acá, nosotros introducimos otro electrón acá, va a pasar un fenómeno, ¿sí? Va a ocurrir un fenómeno. Y lo que va a pasar es que uno de los electrones que están acá adentro va a ser forzado a salir, puesto, digamos que hay ahora una carga excesivamente negativa en este átomo, ¿sí? Podemos almacenar este fenómeno, conocido como el flujo del electrón, digamos, ¿no? Eso normalmente en electricidad se conoce así, para producir la corriente eléctrica. Lo que nos importa en este caso es la capacidad de poner el exceso de un electrón en órbita de otro o dentro de los átomos de un conductor. Más adelante vamos a ver qué es un conductor en sí, pero podemos decir que el conductor inicialmente lo que va a permitir es que a través de él haya ese desplazamiento de este electrón, de este fenómeno, ¿ya? De que este electrón vaya pasando de átomo en átomo y pueda llegar de repente a ser atraído y consumido en cierta parte por una carga. La carga, podemos decir que una carga puede ser un motor, podemos decir que una carga puede ser una bombilla, o todo dispositivo que necesite de energía eléctrica para funcionar. Digamos que en los automóviles el exceso de electrones proviene de la batería o del alternador. En el momento cuando se genera, digamos, la corriente en el alternador, pues va a circular por todo el circuito. Se va a producir este fenómeno y no es más que electrones siendo desplazados de sus átomos para correrse a los demás átomos hasta llegar a los puntos de carga como tal o a llegar a ser almacenados en la batería. Digamos que el electrón o los electrones viajan de una manera más o menos ordenada en una sola dirección. El flujo direccional, o este flujo direccional, podemos decir, de electrones en el alambre es lo que nosotros conocemos, amigos, como corriente eléctrica. Básicamente este es el fenómeno de la electricidad. Es simplemente el desplazamiento de electrones de un átomo hacia otro átomo. Y para recapitular, este átomo va a contener un núcleo. En el núcleo vamos a tener nosotros un protón, que básicamente está más cargado positivamente, el neutrón, que no tiene carga ni positiva ni negativa, y vamos a tener en su órbita, esta órbita, vamos a tener electrones que se están moviendo
y siendo atraídos por el núcleo, pero no siendo atraídos solamente por el núcleo, sino por un fenómeno de que cargas inversas, o sea, negativo positivo, lo que hacen es que se atraen, ya es lo que hablábamos de los imanes. Entonces, el negativo, que es el electrón, siempre está siendo atraído hacia el núcleo, hacia este núcleo, porque en el núcleo hay una carga inversa o hay una carga positiva. Nunca va a topar con la carga positiva, pero siempre está siendo atraído por ella. Y esa es básicamente la composición del átomo, ¿okay? Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a hablar sobre lo que sería el flujo de corriente y en este caso los conductores, ¿sí? Entonces podemos decir, fíjense que acá tenemos una tira, en este caso de cobre, y podemos decir que el flujo de la corriente o el flujo de las corrientes ocurre solamente en las materias con gran cantidad de electrones libres. Ya vamos a ver qué materiales básicamente son los que tienen la cantidad mayor de electrones libres. Esas materias o estas materias que tienen electrones libres se llaman conductores. Son los que nosotros utilizamos para obviamente trasladar la electricidad de un lugar a otro. El cobre, en este caso, ya muchos de nosotros lo sabemos, pero el cobre es un buen conductor, pero no es el único. Es muy usado, pero no es el único. Otros metales, por ejemplo, inclusive el aluminio, el plomo y hasta, digamos, hasta el oro, amigos, puede ser utilizado como conductor. A veces, digamos que son usados como conductores eléctricos. Cuando los electrones de los que ya acabamos de hablar fluyen a través de este conductor o se genera este fenómeno donde el electrón va pasando de átomo en átomo y está siendo desplazado de átomo en átomo, digamos que el efecto del flujo está disponible instantáneamente en el otro extremo del conductor, ¿sí? Y esa es la versatilidad del conductor, poder trasladar esos electrones de una forma inmediata, de punta a punta, ¿sí? Y digamos que la velocidad de los electrones en la actualidad es menos que algunas pulgadas, hablando de distancia, algunas pulgadas por segundo. Pero la energía aplicada en la punta del circuito va a ser transmitida a la velocidad de la luz. Este fenómeno, o el fenómeno de movimiento de electrones a través de este conductor, se llama amperaje y está relacionado directamente al voltaje, que básicamente es la presión, ya la vamos a ver más adelante, pero esta es la presión, o el voltaje es la presión eléctrica que causa que fluya la corriente, ¿sí? Es el empujar, ¿sí? Es la presión para la velocidad para este electrón se pueda mover de un lugar a otro, la fuerza que empuja este electrón, ¿sí? Que va a ser aplicado a este conductor básicamente. Entonces, con respecto a la electricidad, también vamos a tener algo que se va a llamar resistores. Digamos que en algunas materias, como el hierro, el níquel y el cromo, el deslizamiento del que hablamos de electrones no es tan activo como lo es en un buen conductor. Pero, digamos que cuando un electrón libre se desliza a otro átomo, algo de esa energía es absorbida. O sea, en el trasladarse, ese electrón, en el momento de trasladarse de un átomo a otro, va a ir perdiendo su energía o va a ser absorbida su energía. Y el electrón empujado afuera tiene menos energía que aquel que lo desplazó. Entonces, las materias hechas de esos átomos que básicamente absorben la energía de estos electrones en movimiento se llaman resistores. Porque digamos que aunque ellos sí conducen, igual el electrón va a pasar a través de este resistor o de esta resistencia. De cierta forma, él va a perder la fuerza con la que inicialmente él venía. Y básicamente, ¿por qué? Porque aunque ellos sí conducen los electrones, ellos se resisten o retardan el flujo de la corriente. Por eso se llama en electricidad resistores. Entonces, ahora vamos a ver un material que, digamos, es un poco distinta su aplicación. Y como vemos en los resistores, ellos pueden conducir, pero van a degradar la fuerza o la corriente, ¿sí?
o la cantidad que va a pasar a través del conductor, tenemos entonces lo que son los aisladores. Y los aisladores, en algunas materias, no hay deslizamiento de electrones. En este caso, en estos materiales, no se puede producir el deslizamiento o el traslado de estos electrones a través del conductor y moverse de átomo en átomo. Así que ellos no pueden conducir la electricidad en este caso. Digamos que a estas materias se refieren a veces como dieléctricos, pero lo correcto, amigos, es llamarles aisladores. Las materias típicas aisladoras, digamos que entre esos materiales vamos a encontrar primero el aire no es conductor de la corriente, el caucho, el vidrio, la madera, los plásticos, la baquelita y la porcelana, en este sentido, ¿sí? Son materiales que nosotros podemos utilizar en la electricidad y aún en la electrónica ya, para nosotros evitar que a través de ellos pueda conducirse o pueda generarse el fenómeno del traslado de electrones de átomo en átomo. Lo que podemos notar nosotros es que los aisladores son de alguna forma de un tipo de material que no es hecho de metal. Los conductores, de los que ya hemos hablado, muchos de ellos son hechos de metal. De alguna forma contienen algún componente metálico en su interior, ¿okay? Entonces, dada esta explicación, ahora nos sigue el hecho de poder nosotros ir al apartado de medir la electricidad y cómo nosotros podemos medir la electricidad. En la electricidad, y en este caso inclinada automotriz, digamos que es global, pero en este caso estamos hablando del área automotriz, nosotros vamos a poder medir tres cosas. La primera va a ser la tensión, que es la que vamos a llamar nosotros voltaje, y es la fuerza con la que el electrón es empujado y forzado de trasladarse de átomo en átomo. La segunda va a ser la resistencia, que básicamente es la capacidad de un conductor o de un material de poder minimizar esa tensión o esa fuerza con la que venía ese electrón, minimizar la capacidad de potencia de ese electrón, y por consiguiente vamos a medir también lo que es la corriente. Más adelante lo vamos a ver, pero en un circuito la única forma de nosotros poder tener, en este caso, la corriente específicamente, la única forma es que haya una carga de consumo o esté habiendo algún tipo de consumo. Es decir, si en un circuito tenemos una batería, y ya lo vamos a ver más adelante, tenemos una batería, tenemos un interruptor, tenemos un ventilador, tenemos una resistencia, digamos, lo que va a ocurrir es que si el interruptor está normalmente abierto, no va a haber conducción de la corriente. Entonces, por ende, en el circuito como tal, en el circuito no va a haber ningún tipo de consumo. Por ende, lo que vamos nosotros a obtener simplemente a la hora de medir va a ser un voltaje en ciertos puntos del circuito y una resistencia. Es básicamente lo que nosotros vamos a obtener, pero la corriente se va a generar solamente cuando haya un consumo. Yo me voy a meter en esta página que está por acá. Fíjense que les recomiendo mucho esta página se llama DECAC o DECAC Lab. Nos permite de forma online nosotros poder generar circuitos y hacer pruebas en ellos. Entonces, yo les comentaba ahorita que entonces si nosotros tenemos una resistencia, en este caso esta es una resistencia para circuitos electrónicos, tenemos una fuente de voltaje, en este caso tenemos 1.5, y digamos que vamos a tener una lámpara. ¿Okay? Vamos a tener una lámpara por acá y vamos a tener también un interruptor. ¿Ok? Entonces, digamos que nosotros conectamos esta resistencia acá a la lámpara, conectamos el positivo a la resistencia, a otro extremo vamos a conectar el interruptor, y este interruptor va a ir directamente, perdónenme acá, va a ir conectado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Mientras yo tenga acá en esta circuitería, tenga este interruptor normalmente abierto, ¿qué va a ocurrir? No va a haber ningún tipo de flujo de corriente.
Si nosotros encendemos, vamos a obtener, en este caso, un flujo de esta corriente, ¿sí? Entonces va a haber un flujo de electrones, va a haber un consumo en esta carga, en este punto en específico, y este consumo o estos electrones que luego de haber pasado por esta carga van a trasladarse nuevamente a la fuente inicial de alimentación. Ya vamos a ver más adelante por qué, a pesar de que todos estos electrones van a devolverse a la fuente de alimentación, no genera ningún tipo de corto. ¿Okay? Ya vamos a ver eso más adelante, pero inicialmente lo que vamos a ver es este circuito, ¿sí? Si cerramos, no va a haber ningún tipo de amperaje, es decir, no va a haber ningún flujo de corriente. Ya vamos a ver qué significa todo esto. Vamos a dar definición a lo que es, digamos, los voltios o el voltaje. Digamos que el voltaje, lo que es la unidad de presión, como les decía, la unidad de presión eléctrica del voltaje o la tensión, es decir, cuánta presión está empujando a los electrones por el circuito, ¿sí? El símbolo que se usa para el voltio es la letra B. En este caso esta B que nosotros vemos acá, la B de vaca, ¿sí? Y los voltajes más pequeños que nosotros podemos medir en esta unidad de medida va a ser los milivoltios, donde un voltio va a equivaler a 1000 milivoltios. ¿Okay? Los voltajes más grandes se miden en kilovoltios, donde un kilovoltio es igual a 1000 voltios. Entonces también tenemos la corriente, que básicamente nosotros vamos a medir en la unidad de medida, valga la redundancia, que se llama amperaje. Y los amperajes o los amps son las unidades del flujo de electrones. ¿Cuán rápido los electrones están pasando por el conductor? De eso se trata el amperaje. El símbolo para los amps o los amperios, el que nosotros usamos es la A, pero cabe destacar que esta unidad o esta letra también puede ser reemplazada por una I. I de intensidad y A de amperaje. En este caso podemos usar cualquiera de las dos. En este caso el voltaje suele también decirse tensión. La corriente suele decirse amperaje o intensidad. ¿Ok? Entonces los ohmios o los ohms básicamente son las unidades de la resistencia. Cuánto el conductor o el resistor resiste el flujo de la corriente eléctrica. El símbolo para los ohms es la letra griega omega. Ya se la voy a mostrar. Entonces, ya teniendo en cuenta la medida o la forma de nosotros poder medir la electricidad, que va a ser, como ya les dije, en voltaje, en resistencia y en corriente, entonces es hora de nosotros también poder entender ahora en ese aspecto, poder entender lo que es la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué es la ley de Ohm básicamente, no? Entonces, vamos a comenzar con esta parte, que es un poco bastante de teoría, pero la verdad es bastante sencillo y nos va a ayudar muchísimo a nosotros a poder hacer cálculos, poder hacer mediciones exactas en base a un circuito funcional, ¿sí? Recuerden que un circuito funcional es aquel donde la energía fluye libremente, ¿sí? Como les mostré acá, donde existe un flujo de corriente y la energía nuevamente es reutilizada o es devuelta a su origen, ¿sí? Entonces, con respecto a la ley de Ohm, podemos decir que a los principios de los años 1800, un físico alemán llamado Georg Ohm, por eso de ahí proviene la palabra Ohm, describió la relación entre el voltaje, el amperaje y la resistencia en un circuito eléctrico sencillo. La corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en el circuito. Entonces, es importante
que nosotros entendamos que esta relación entre voltios, amperios y ohmios, si estudiamos, digamos, la ley de Ohm, como así se llama, cuidadosamente, veremos que ella se puede dividir en tres declaraciones distintas. La primera, cuando el voltaje sube o baja, el flujo de la corriente también sube o baja. Es por eso que él decía que el voltaje o la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje, ya que la resistencia va a permanecer exactamente igual en ese circuito, no estamos variando resistencia. Ahora, segundo, cuando la resistencia sube o la resistencia aumenta, la corriente baja, es decir, el flujo, la velocidad de los electrones corriendo a través del conductor baja, ya que el voltaje permanece exactamente igual. Y tercero, cuando la resistencia baja, la corriente sube, ya que el voltaje permanece exactamente igual. Entonces, resistencia inversamente proporcional a la corriente, pero el voltaje con respecto a la corriente es directamente proporcional. Baja el voltaje, baja la corriente, sube el voltaje, sube la corriente. Pero con respecto a la resistencia, si aumenta la resistencia, baja la corriente. Si disminuye la resistencia, aumenta la corriente. El flujo de electrones, que básicamente se da, este fenómeno en la electricidad, va a ser también comparado, o lo podemos comparar, con básicamente grifos de apertura de agua o de paso de agua. Si nosotros tenemos un conducto mayor a través del cual está circulando cierta cantidad de agua, si nosotros reducimos el tamaño, diámetro de este tubo, añadiéndole un tubo de menor calibre, lo que va a ocurrir es que la fuerza o la tensión de ese flujo de agua va a ser fuerte, digamos que va a salir con alta potencia, pero la cantidad va a ser menor, y eso es porque básicamente ese tubo de menor calibre está significando, en este sentido, está significando la resistencia que nosotros podemos ver, por ejemplo, en los circuitos eléctricos. También, ¿qué podemos decir con respecto a esta ley de Ohm? A menos que, por ejemplo, nosotros estemos diseñando circuitos, eso es todo lo que nosotros verdaderamente necesitamos saber acerca de la ley de Ohm, la relación que hay entre todo esto, entre la corriente, el voltaje y la resistencia. Y vamos a ser capaces nosotros, por ejemplo, en el área automotriz, de entender lo que cualquier voltaje, resistencia o amperaje nos está diciendo a nosotros con respecto a los valores. Si nosotros lo vemos acá con respecto a la tabla, es una tabla básicamente creada para nosotros hacer cálculos en una circuitería y poder, en base a esto, también nosotros poder diagnosticar el funcionamiento correcto de algún tipo de componente, de alguna carga, ¿sí? Recordemos que una carga puede ser un motor, una carga puede ser un foco, un bombillo, ¿sí? O todo tipo de componente que necesite de electricidad o de energía eléctrica para funcionar, ¿sí? Entonces, tenemos en este caso que para nosotros poder conseguir cuál es el voltaje dentro de un circuito, nosotros vamos a tener una pirámide donde la B va a estar superpuesta a la I y a la R. Recordemos que la I, como les había comentado a ustedes, va a ser utilizado, va a ser el equivalente a la A. En este caso estamos hablando de amperaje, es lo mismo que digamos amperaje, pero en este caso se está hablando de intensidad, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos viendo, nosotros vemos esta pirámide, nosotros la podemos relacionar en un cálculo. Básicamente podemos hacer un cálculo para, por ejemplo, conseguir el voltaje que hay en una circuitería, conseguir la intensidad o amperaje que está resultando del consumo en un circuito y calcular la resistencia total en un circuito. Entonces podemos ver en este caso que si vemos el voltaje que está siendo suministrado, queremos saberlo, vamos a tener que tomar básicamente lo que es la intensidad, como lo vemos acá en la pirámide, y la vamos a tener que multiplicar por la resistencia que hay en el circuito.
Si yo quiero buscar la intensidad que hay en un circuito o que se está generando en un circuito, yo tengo que tener dos valores. En este caso voy a tener el valor de voltaje y el valor de resistencia para conseguir el amperaje. Si yo quiero conseguir la resistencia total de un circuito, lo que va a suceder es que según la pirámide yo voy a tener que tomar V de voltaje y dividirla entre el amperaje o la intensidad. Si podemos ver la pirámide, básicamente lo que nos vamos a dar cuenta es que la V, como siempre va a estar superpuesta, siempre va a ir dividiendo, ¿sí? Esta línea de acá siempre nos va a indicar que la V, el voltaje, siempre va a dividir entre la intensidad y entre la resistencia. En el caso de nosotros tener que conseguir el voltaje, cuando nosotros no sabemos qué voltaje está siendo aplicado en el circuito, nosotros vamos a tener dos valores. Vamos a tener que tenemos la resistencia y la intensidad o el amperaje. Entonces, como estos dos están a la par, básicamente ellos van a pasar en la operación multiplicando siempre resistencia por amperaje o amperaje por resistencia. Si lo vemos de forma práctica, entonces tenemos que en un circuito tenemos un foco, tenemos una fuente de voltaje, y básicamente conocemos la intensidad, y acá vamos a colocar una resistencia acá vamos a colocar una resistencia y acá. Entonces a esta resistencia la vamos a llamar R1. Y vamos a tener la intensidad. ¿Okay? Entonces, para yo conocer el voltaje que está resultando de esta operación, yo digo que tengo 5 ohmios acá de resistencia y acá tengo 0.25 miliamperios. Entonces habíamos dicho que si yo quiero conseguir el voltaje, básicamente voy a tener que multiplicar mi intensidad, que va a ser 0,25 miliamperios, por la resistencia que tengo, que son 5 ohmios. Entonces, de esta operación vamos a tener 0,25 por 5. Entonces vamos a tener un voltaje de 1.25 voltios en este caso. ¿Okay? Ahora, si yo en esta circuitería tengo el voltaje y voy a calcular la intensidad, yo quiero buscar la intensidad en este caso, o el amperaje, digo que tengo, o miro básicamente lo que es mi pirámide y quiero buscar intensidad. Entonces, ¿qué me dice? Que voy a tener que dividir mi voltaje entre la resistencia. Entonces, si voy acá, tenemos nuestro vamos a buscar intensidad. Vamos a buscar intensidad. Entonces dijimos que voltaje entre resistencia, ¿correcto? Entonces, tenemos que, intensidad va a ser igual a nuestro voltaje, que ya sabemos que es 1.25 voltios, entre una resistencia de 5 ohmios. Aquí la tenemos. Ahora, esto va a ser igual a, tenemos 1.25 voltios entre 5 ohms, y esto nos va a dar a nosotros 0,25 ¿qué? Miliamperios. Entonces, fíjense ustedes que en el cálculo anterior
nosotros podíamos ver que cuando buscamos acá el voltaje, ya teníamos la intensidad, ya la conocíamos, y era 0.25 miliamperios. Y acá estamos diciendo que no sabíamos cuál era la intensidad de este circuito. Y en este caso podemos ver que la intensidad de este circuito nos resultó siendo 0.25 miliamperios. La misma intensidad que nosotros teníamos acá. Ahora, si nosotros vamos a calcular la resistencia, ya tenemos, por ejemplo, 0.25 miliamperios y vamos a calcular esta resistencia de acá. Digamos que no sabemos que son 5 ohmios. Entonces, nuestra tabla nos dice a nosotros que básicamente tenemos, para calcular la resistencia, tenemos que tomar el voltaje y dividirlo con la intensidad, o en este caso con el amperaje. Entonces, vamos nuevamente a nuestro cálculo o a nuestra tabla. De acá, decimos que tenemos, vamos a calcular resistencia, va a ser igual a voltaje sobre intensidad, o sobre amperaje. Entonces, en el caso real, con los valores que tenemos, decimos que resistencia va a ser igual al voltaje. ¿Qué voltaje dijimos que teníamos? 1.25 voltios. Y esto lo vamos a dividir por la intensidad que tenemos. ¿Qué intensidad tenemos? La tenemos acá, 0.25 miliamperios. Ok. Entonces decimos que resistencia va a ser igual, entonces, si hacemos el cálculo, con nuestra calculadora tenemos 1.25, ¿verdad? Y esto lo vamos a dividir entre 0.25 miliamperios. Y eso nos va a resultar en 5, ¿qué? Como estábamos calculando resistencia, vamos a tener 5 ohmios. Y fíjense ustedes que todo sale exactamente igual como nos dice la ley de Ohm, ¿sí? Si tenemos dos valores del circuito, podemos calcular un valor faltante de ellos en este sentido. Más adelante hay otro cálculo que nosotros podemos hacer, que es la ley de Watts o la ley de potencia. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero inicialmente nosotros tenemos que entender esta parte de la ley de Ohm para nosotros poder hacer nuestros cálculos, poder calcular básicamente en un circuito qué voltaje, por ejemplo, deberíamos obtener como resultado, qué intensidad o qué amperaje deberíamos tener como resultado y qué resistencia debería haber según la circuitería que nosotros estamos viendo como tal. Igual, esta aplicación nos va a servir a nosotros no solamente para calcular en base a un circuito ya creado, sino nos va a servir a nosotros para poder crear circuitos eléctricos funcionales y evitar, primero, cortocircuitos, evitar quemar componentes y quemar cargas en él. Entonces, esto tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, ahora si vemos el tema de los circuitos eléctricos en el caso del área automotriz, digamos que ahora que ya sabemos un poco acerca de cómo funciona en general la electricidad desde el átomo, desde el fenómeno que se genera cuando el electrón va a pasar de átomo en átomo y es empujado hacia los otros átomos, y a través de un conductor, que ya sabemos cuál es el material en este caso para nosotros conducir la corriente, cuáles son los materiales que reducen la corriente, que son los resistores, y cuáles son los materiales aislantes. Ahora vamos a ver cómo funciona en un circuito típico de un automóvil. Digamos que primero necesitamos ver qué compone un circuito. Después vamos a describir cómo trabaja y vamos a discutir los tipos básicos de circuitos automotrices. Digamos que en términos sencillos el circuito es la base para el flujo de la corriente. Como les decía yo, si yo tengo este circuito acá creado, pero el interruptor está cerrado, no hay ningún flujo de corriente, no va a haber un circuito. En este caso, este es un circuito abierto, no está funcionando.
si yo cierro el interruptor, va a haber un circuito cerrado y va a empezar a haber un flujo de corriente, ¿sí? Los electrones van a empezar a trasladarse, va a haber un consumo por la carga y se va nuevamente a trasladar parte de estos electrones nuevamente a la fuente. Si esto no sucede, si el flujo de corriente no está sucediendo, decimos que no hay un circuito en funcionamiento. Entonces, sin un circuito no puede haber flujo de corriente. Sin un circuito para conectarlos, o conectar estos componentes eléctricos, sería apenas eso, simplemente cableados colocados de un punto a otro, pero no va a haber ningún tipo de funcionamiento, ¿sí? Solamente van a ser eso, componentes. Ahora, cuando ellos son conectados en un circuito, que es del que estamos hablando, ellos llegan a ser un sistema, ¿okay? Para que un circuito exista, debe haber dos condiciones. Y la primera es que debe haber una ruta completa e intacta por el cual la corriente puede fluir. Cuando esta condición existe, se dice que el circuito no está abierto, sino que el circuito tiene continuidad. ¿Ok? Entonces, la segunda condición que debe haber es que debe haber una diferencia entre el voltaje entre los dos puntos del circuito. Es decir, en los automóviles, por ejemplo, estos dos puntos son los terminales de la batería, el terminal positivo y el terminal negativo. Y entonces, esta diferencia que hay entre el terminal negativo y el terminal positivo, lo vamos a llamar, o en electricidad se llama potencial. Los circuitos automotrices en este caso tienen dos lados, el lado de poder, de alimentación, que normalmente conectado al terminal positivo de la batería en la mayoría de los vehículos, ¿sí? Y el lado de conexión a tierra, que podemos llamar regreso, conectado al terminal negativo de la batería en la mayoría de los vehículos. En un circuito sencillo que solamente tiene una carga, ¿sí? El componente, digamos que el componente está accionado por el flujo de corriente, simplemente la carga es el punto de división entre estos dos lados, ¿sí? ¿A qué me refiero con que la carga es el punto de división entre los dos lados? Es porque la carga, sea un bombillo, sea un ventilador, sea un motor, esta carga se va a encargar de reducir el potencial inicial, la fuerza con la que vienen esos electrones, y va a degradar su potencial para que ellos puedan volver nuevamente a la fuente a través del terminal negativo. Esto, amigos, es lo que evita que haya un cortocircuito. Si nosotros puenteamos o unimos el cable negativo con el cable positivo de la batería, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a obtener que se va a producir una chispa, ¿sí? Porque está habiendo básicamente un cortocircuito, ¿sí? Los electrones se están trasladando de un punto, del punto positivo al punto negativo con la misma fuerza con la que están saliendo. Ahora, ¿qué hace la carga? Vuelvo y repito, un ventilador, una luz, un motor, sensores, unidades de control, se encargan de procesar esos electrones, de utilizar el potencial de ellos, y esos electrones que van a salir restantes van a estar muy degradados, su potencial va a ser degradado, su corriente va a ser degradada, y van a llegar de regreso o de vuelta a la fuente sin generar un cortocircuito en este caso. Les voy a mostrar aquí Simulator Elect2D. Vamos a entrar acá para que lo podamos ver un poquito de forma más visual. Entonces tenemos acá básicamente el inicio de la electricidad automotriz se da en la batería, ¿no? Entonces, siempre de la batería nosotros vamos a tener el terminal negativo, y desde este terminal negativo vamos a tener una conexión que por lo general va a ir conectada al chasis y va a desembocar también en el bloque del motor. Pero también vamos a tener una alimentación positiva, que es prácticamente llamada en el mundo automotriz de hace muchos años el terminal de poder, ¿no?
Entonces de acá va a salir nuestro puerto positivo que va a ser utilizado para alimentar los diferentes componentes que, valga la redundancia, componen nuestro auto, ¿no? Y con respecto a estos circuitos eléctricos, nosotros vamos a tener un circuito eléctrico en especial, que es el circuito de un solo alambre. Y ya les explico qué significa el circuito de un solo alambre. Se utiliza muchísimo en el área automotriz y se basa, o digamos que los automóviles usan circuitos de un solo alambre, porque ellos tienen un alambre de alimentación para cada carga, ¿sí? Pero se elimina el alambre de regreso a la fuente. Recordemos que en este circuito eléctrico de la batería, o el circuito eléctrico automotriz, recordemos que tenemos dos polos, ¿sí? Un polo de potencia y un polo de regreso. El polo de regreso siempre va a ser el polo negativo, y el polo de potencia, el polo de fuente de alimentación, va a ser el polo positivo. Entonces, en un lugar, los componentes son conectados, en este caso cuando hablamos de circuito de un solo alambre del vehículo, los componentes van a ser conectados individualmente o en grupos. En este caso, al chasis, que actúa como conductor grande de regreso a la batería. Esta ruta de regreso del chasis se le conoce como conexión a tierra. La batería, digamos, está conectada ella misma a la conexión a tierra por un cable negativo, en la mayoría de los vehículos al chasis, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos que el vehículo consta de un circuito de un solo alambre, decimos que el positivo, como lo podemos ver en este diagrama, va a alimentar distintos componentes, ¿sí? Va a alimentar distintos componentes, vamos a alimentar bocinas, regulador de voltaje de corriente, bujías, con un positivo, pero podemos ver que muchos de estos componentes van a tener un símbolo, y es este que vemos acá, este símbolo que vemos acá, que no es más que el símbolo que indica que esta conexión es una conexión a tierra o a chasis. Entonces, sale el cable positivo y tenemos diferentes cableados para alimentar de forma positiva. Diferentes cableados para alimentar de forma positiva, pero un solo cable o una sola forma de regresar a la fuente de alimentación, que es la batería. Entonces vemos que casi todos estos componentes, la alimentación positiva consta de un cable único para cada uno de ellos, pero con respecto al regreso, que es el negativo o negativo de chasis, todos ellos van a desembocar en el hecho de que van a estar aterrizados al bloque del motor o al chasis, que es el conductor gigante de regreso de nuevo a la batería. ¿Ok? Entonces, decimos que el vehículo, para nosotros comprender la circuitería de un solo alambre, para concluir esta parte, las alimentaciones positivas, varios cables, regreso a la batería a través de tierra, y eso es a través de negativo de chasis. No es que lo que quiero explicar con esto es que no es que cada componente va a llevar un cable directo al negativo de la batería, ¿sí? Sino que ellos simplemente van a ser conectados a una parte del chasis que va a ser una conexión gigante de tierra en todo el vehículo, para que a su vez todos esos electrones se puedan dirigir nuevamente al poste negativo de la batería. Cuando hablamos de diferencia de voltaje, antes, por ejemplo, de que miremos los tres tipos de circuitos básicos encontrados en el automóvil, hay otros tipos de dos conceptos: la diferencia de voltaje, que ya hemos tocado brevemente sobre eso, y la caída de voltaje. Entonces, si nosotros hablamos de la caída de voltaje, básicamente decimos que cuando la corriente pasa por una carga, el proceso es ligeramente diferente, ¿no?
un potencial de 12 voltios es aplicado, digamos, tenemos la batería, ¿no? Ponemos en un punto 12 voltios, esos 12 voltios es aplicado al lado positivo de este componente, digamos que es una lámpara, o un motor también puede ser, pero esta vez tiene que vencer una resistencia para generar el flujo de corriente requerido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resistencia del componente, en este caso digamos que hablamos de un motor, la resistencia de este componente está diseñada para proporcionar específicamente el número de amperios necesitados por este componente. El voltaje es casi enteramente gastado en el proceso y entonces en ese caso podemos decir que tenemos una caída de voltaje. Si nosotros vemos eso en la práctica, vamos a ir a la circuitería. Entonces, inicialmente ahí tenemos encendida nuestra lámpara, ¿no? Entonces, vamos a apagarla. Entonces, vamos acá a tomar un multímetro, acá en este mismo simulador. Entonces, vamos a crear una conexión a positivo, ¿sí?, de la punta roja del multímetro, y la punta negativa la vamos a tomar acá, de nuestra fuente. Vamos a encender nuestro multímetro, lo colocamos en voltaje, y tenemos exactamente el voltaje que hay en la fuente de alimentación, es decir, en nuestra batería. Nuestra batería vamos a tener, en este caso, vamos a tener 1.5 voltios. ¿Okay? Si yo tomo con mi multímetro este voltaje desde la batería y enciendo mi circuito, o coloco mi circuito en continuidad, es decir, recordemos que en este punto el interruptor no permite la continuidad, acá vamos a permitir la continuidad, se prende el foco o se enciende el foco, vamos a tener igual 1.5, vamos a tener 1.5 voltios, el mismo voltaje de la batería, es decir, en este caso, en este punto no hay ningún tipo de caída de voltaje. Ahora, si nosotros conectamos nuestra punta negativa, seguimos el circuito, la conectamos acá, a este extremo, fíjense que seguimos teniendo los mismos 1.5 voltios. Es decir, en este punto todavía no hay caída de voltaje. ¿Cuándo va a haber caída de voltaje? Cuando nosotros tomamos el extremo después del consumo de esta carga. Si tomamos ese extremo de acá, lo que va a medir el multímetro, en este caso como tenemos 1.5 voltios, vamos a tener una caída de voltaje de prácticamente cero. Es decir, por este punto, por este extremo donde se supone que está el positivo de alimentación, vamos a tener que en esta ruta de electrones, o este flujo de electrones, vamos a tener un potencial, una diferencia de potencial de 0 voltios. ¿Esto es por qué? Porque estos electrones, al pasar por esta carga, fíjense que acá todavía en este punto no ha sido consumido, en este punto que estoy midiendo, no ha sido consumido por la carga, él tiene que vencer la resistencia y el consumo que va a generar esta carga. Cuando la venza, va a haber un voltaje de resultado en el otro extremo, y ese voltaje de resultado se va a llamar caída de voltaje. ¿Qué caída de voltaje yo estoy teniendo en este circuito? Entonces vamos a ir acá y vamos a pasar a esta parte del multímetro automotriz, o en este caso de nuestro multímetro. Iniciamos con un multímetro sencillo, ya que digamos que si hablamos de multímetros automotrices, la verdad que son muy costosos, la mayoría, pero digamos que podemos iniciar con multímetros con prestaciones más o menos estándares, ¿no? Entonces, acá con respecto a nuestro multímetro, nosotros vamos a obtener, ¿no? Vamos a tener la pantalla del display, que es donde nosotros, en este caso de multímetro digital, vamos a tener la lectura o los indicativos de selección. Vamos a tener, por ejemplo, un interruptor de encendido. En esta área, esta parte no la vamos a utilizar mucho en este curso, pero básicamente
es para medir lo que son los transistores y tipos de transistores, que pueden ser PNP o NPN. También vamos a tener el área donde nosotros vamos a poder seleccionar, en este caso este multímetro no es de autorrango, sino es un multímetro de selección de rango manual, y va a ser un poquito, yo lo recomiendo bastante al principio porque nos va a poder a nosotros dar una idea de cómo funcionan ciertos componentes y qué esperar de ellos a nivel de, por ejemplo, resistencias. Entonces tenemos este rango de resistencia y por lo general los multímetros lo que van a traer son 200 ohmios, va a tener de 200 ohmios a 20 megaohmios, por ejemplo, en el caso de multímetros estándar, ¿sí? Hay multímetros que abarcan mucho más allá, pero por lo general estos multímetros estándar vamos a encontrar estas unidades de medida, básicamente estos límites. Vamos también a tener lo que es el amperímetro de continua, o de voltaje o de corriente continua, perdón, donde nosotros vamos a poder medir la corriente que está fluyendo a través de una circuitería de corriente continua, ¿ok? Tenemos también el amperímetro de alterna, básicamente para medir la corriente, pero en este caso de corriente alterna, básicamente las corrientes, por ejemplo, generadas inicialmente por componentes, por ejemplo, como el alternador. Y también para obviamente medir la corriente en el caso de las casas, ¿sí? Pero en este caso solamente vamos a poder medir en estos dos sentidos solamente hasta 10 amperios. Más de eso, internamente el fusible de protección de este multímetro se va a quemar. También vamos a tener un área de voltaje o voltímetro de continua, que es para medir voltaje continuo. Vamos a tener el área de selección y vamos a tener también el voltímetro de alterna, de voltaje alterno, ¿ok? Y en los terminales del multímetro nosotros vamos a tener el terminal de voltios u ohmios, vamos a tener el terminal común y vamos a tener los terminales para medición de amperaje, ¿ok? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque normalmente suele suceder errores a la hora de nosotros utilizar el multímetro. Entonces vamos a ir a Simulator, aquí lo tenemos, o al simulador, y vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar el multímetro, acá ya lo tengo. Y vamos a concentrarnos solamente en la batería inicialmente, ¿ok? Entonces, si vemos acá, vamos a conectar el poste o nuestro terminal al poste negativo, normalmente para seguir en sincronía con lo que es el multímetro, ¿no? Entonces, al puerto común, como lo vemos acá, al puerto común nosotros siempre vamos a conectar el terminal común, y el terminal común es el terminal negativo, ¿ok? Si vamos acá al simulator, vamos a conectar nuestro multímetro, el puerto común o el pin común lo vamos a conectar a negativo. El puerto positivo lo vamos a colocar, o el puerto que dice V u omega, voltaje o resistencia, lo vamos a conectar al poste positivo de la batería. Entonces, en este caso, tenemos un multímetro también de rango manual. Y vamos a tener que tener una idea más o menos en qué rangos de voltaje se maneja esta batería. Y por lo general, como sabemos, la batería automotriz va a trabajar en un aproximado de 12 voltios. Por lo que nosotros tenemos acá esta área de voltaje y vamos a tener que girar la perilla, ¿sí? Entonces tenemos varias opciones en este multímetro. Por ejemplo, tenemos que nos pregunta o nos dice si lo podemos seleccionar en 200 miliohmios. Fíjense que yo lo coloco en 200 miliohmios, todavía no me muestra el voltaje de la batería. Lo coloco en 2 voltios, tampoco me muestra el voltaje. Pero ahora si yo lo coloco en un rango de 20 voltios, ahí sí me va a mostrar el voltaje. Porque el voltaje de mi batería, está dentro del rango
de voltaje indicado manualmente acá en el multímetro, ¿sí? Si yo lo voy reduciendo o aumentando, perdón, el rango, por ejemplo, le pongo acá 200 voltios de corriente directa, cosa que muy difícilmente nosotros vamos a encontrar 200 voltios de corriente directa en el vehículo. Él lo que va a hacer es la conversión acá, la conversión en el display, pero igual me va a mostrar el mismo rango de voltaje. Y si lo pasamos al rango más alto, nos va a mostrar solamente 12 voltios. Por lo general, nosotros siempre debemos seleccionar un rango lo más cercano al rango de voltaje que vamos a obtener en la batería. Por ejemplo, en este caso, 20 voltios. Por lo general, siempre utilizamos eso. Porque siempre queremos ver no solamente los 12 voltios, sino el pico, o sea, los decimales. Si tenemos 12.7 voltios, 12.4 voltios, queremos ver básicamente cuál es ese voltaje completo que nosotros podemos ver en el display y podemos chequear de esta batería, ¿no? Entonces, inicialmente para la medida de voltaje tenemos esto de acá, que podemos medir la diferencia, la que hablábamos, diferencia de potencial, que hace el multímetro a nivel de voltaje. Va a medir simplemente, nos va a decir que del poste negativo al poste positivo hay una diferencia de 12 voltios. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que entender. El multímetro simplemente lo que va a mostrar es la diferencia de un polo a otro polo, ¿sí? Es lo que se llama diferencia de voltaje. Ok. Entonces, otra cosa que podemos ver, como les estaba diciendo, es el rango de resistencias. Entonces, inicialmente vamos a tomar por ejemplo, este sensor de temperatura de aire que va conectado al tubo de entrada de aire al motor. Vamos a desconectarlo y vamos a tener dos pines. En estos dos pines nosotros vamos a encontrar una resistencia de este componente, que es lo que decíamos nosotros. Estos componentes van a tener básicamente una resistencia y el voltaje que va a ser suministrado hacia ellos, esos electrones que van a pasar a través de ese cableado van a tener que vencer esta resistencia, ¿ok? Pero inicialmente lo que nosotros queremos ver acá, o la prueba que queremos hacer, es medir la resistencia de este componente. Digamos que de este sensor IAT, sensor de temperatura de aire de entrada. Tomamos un polo del sensor de temperatura y tomamos el otro polo. Ahora colocamos, estando nuestro multímetro en off, vamos a ir a rangos de resistencia. Aquí tenemos el símbolo de omega. Entonces, vamos a ir desde 200 ohmios. Vemos que no tenemos ningún tipo de resistencia. Vamos al rango de 2K. Como yo les decía, 2K en este caso habla de kilo. La K habla de kilo. Entonces hablamos de kilo ohmios. Ya hablamos en miles. Entonces decimos que acá, en este rango, podemos leer rangos entre 1000 a 2000 ohmios. Fíjense que acá todavía no podemos leer. No hay ningún rango, ¿sí? No nos muestra ningún tipo de resistencia. Tenemos que subir el rango manual. Subimos el rango y fíjense, acá tenemos el rango en 20 kilo ohmios, es decir, 20.000 ohmios. Y ahora sí nos muestra el rango, ¿sí? Nos dice que en este caso tenemos 3.21, pero serán 3.21 ohmios. No, señor. Resulta que como estamos en el rango manual de K, de kilos, el display nos va a mostrar un valor y nosotros tenemos que añadirle este simbolito de acá, que es la K. En este caso decimos que hay 3.21K, que no es más que decir que hay 3.210 ohmios en este componente. ¿Ok? Ahora, dispositivos que tengan para medición de continuidad. El multímetro por lo general también tiene una opción, y es esta medición que tiene, esta opción de medición que tiene acá abajo, que son para componentes de muy baja resistencia y en los cuales básicamente lo que hay es
una conducción más plena de los electrones internamente a través de esos conductores. Entonces, a ver, en el vehículo, ¿dónde pudiésemos encontrar un componente con resistencias bastante bajas? Uno de esos componentes es este de acá, la bomba de combustible. Si nosotros desconectamos nuestra bomba de combustible, vamos a colocar nuestro multímetro en off, tomamos los dos pines de alimentación, pero del componente, no del cableado, tomamos las del componente y vamos a esta opción que está acá abajo, que parece un altavoz. Vamos allá y como podemos ver, ahí se escucha un pitido. Y en el display automáticamente no solamente va a sonar el pitido, sino también vamos a ver la resistencia que hay. Nos está mostrando que hay una resistencia de 4 a 3 ohmios. Entonces, ¿para qué usamos esta parte de continuidad o esta opción de continuidad? Básicamente se utiliza para que nosotros podamos verificar la integridad de un conductor. Recordemos que un conductor, en este sentido, un conductor es un cable de cobre, como lo podemos ver acá en todos estos alambres que podemos ver en el vehículo. Todos estos alambres tienen un inicio y tienen un final, es decir, inician acá o inician en la unidad de control, acá en este conector, inician en este conector y desembocan en uno de estos componentes. Entonces, para yo saber o utilizar mi multímetro para saber que este cableado o este cable no está cortado o no está roto o no tiene una alta resistencia, yo lo que voy a utilizar siempre es esta opción del multímetro, esta de acá abajo, esta opción de continuidad, en la que yo voy a poder tener la opción de saber, que valga la redundancia, saber si hay continuidad de ese cable que está saliendo del computador hasta el componente. Si en palabras coloquiales yo tengo el pitido acostumbrado al medir ese cable de un punto a otro punto, lo que puedo intuir es que ese cable no está roto. Hay otras cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de verificar ese cable, y no es solamente que haya continuidad, es decir, que no solamente haya este pitido en ese cable, sino que también la resistencia que me marque sea por debajo de un ohmio, cuando estamos hablando básicamente de un conductor. ¿Ok? Entonces, cosa importante tener en cuenta a la hora de entender y de saber el tema de los conductores, es que los conductores, por lo general, los conductores utilizados en el área automotriz, siempre tienen que tener una resistencia menor a un ohmio. Y ya les voy a hacer la prueba. Vamos a buscar el diagrama de cableado de este carro. Vamos a ir acá, por ejemplo, vamos a buscar una bobina. Aquí tenemos la bobina 1. En este caso, podemos ver que de la unidad de control de motor, que es esta de acá abajo, va a resultar que va a salir del pin 18 un cable naranja y va a entrar al pin 3 de la bobina número 1. Entonces, para hacer brevemente la prueba de continuidad, para saber que este cableado está en perfectas condiciones, yo tengo que desconectar el computador, desconectar en este caso, primero la batería obviamente, luego el computador, verificar resistencia de este punto a este punto. Entonces voy a ir al computador, voy a buscar el pin 18, acá tengo el pin 18, voy a tomar en este caso de la prueba de continuidad puedo elegir o utilizar cualquiera de mis dos puntas, perdón, la punta roja o la punta negra.
En este caso voy a utilizar la punta negra, voy a utilizar el 16, perdón, 18, sí, es el 18. Pin 18, y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a la bobina número 1 y habíamos visto que era el pin naranja, pero yo tengo que desconectar este componente para poder verificar este cableado. Entonces, es el primer pin de acá, pin 3, bueno, en este caso el pin 3, según el esquema eléctrico. Me dice que es el pin 3. Entonces, coloco mi otro extremo en el pin 3. Ahora voy a seleccionar en mi multímetro el rango de continuidad, que es este de que les había comentado a ustedes. Entonces voy al rango de continuidad y ahí vemos que está pitando, está sonando el multímetro, está emitiendo un pitido, ¿ok? Este pitido nos indica que este cable desde el computador hasta la bobina está intacto. Pero eso no es todo. Yo tengo ahora que en el display tengo que verificar qué resistencia hay. Pues en este caso me está mostrando una resistencia menor a 1 ohmio. Me está mostrando 0.1 miliohmios. Por lo que, amigos, podemos decir o intuir que este cableado está no solamente hay continuidad en el cableado, sino está íntegro y no presenta ningún tipo de resistencia a los electrones que van a ser transmitidos o van a circular a través de ese cableado desde el computador hasta la bobina o desde la bobina hasta el computador. Entonces, para estar claros en eso, en el área automotriz, en la electricidad automotriz, un conductor, ¿qué resistencia debería tener? Yo los escucho, si quieren habiliten sus micrófonos. ¿Qué resistencia debería tener un conductor? Recordemos que un conductor es un cable de cobre, sin ningún tipo de resistencia, simplemente un cableado de un punto a otro punto. Ok, recordemos, como les acabo de decir, que la resistencia en un conductor, o digamos, si rebobinamos, decimos que un conductor es aquel material que puede trasladar la electricidad. Sabemos que físicamente el fenómeno es, puedes trasladar los electrones de átomo en átomo y los electrones que estén en un extremo de ese conductor van a estar disponibles en el otro extremo inmediatamente, ¿ya? Entonces, ¿pero qué resistencia entonces debería tener un conductor? Absolutamente, prácticamente nada. Es decir, debería ser menos a 1 ohmio, menor a 1 ohmio. Ya cuando nosotros encontramos una resistencia en un cableado mayor a 1 ohmio, 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, podemos decir entonces que el voltaje que va a circular, o los electrones, en este caso hablando del fenómeno físico, los electrones que van a circular a través de este cableado o de este conductor, se van a encontrar con una resistencia que va a degradar el voltaje inicial, ¿sí? Entonces, si yo tengo un voltaje inicial de 1.2 voltios, mi voltaje va a estar disponible en el otro extremo de ese cable, perfecto, pero no va a estar disponible exactamente el mismo voltaje. Vamos a tener un voltaje menor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se va a obtener un voltaje menor? Porque básicamente la resistencia está degradando los electrones que están pasando a través de este conductor. Nada más una duda. En tu diagrama pusiste que que la corriente pasa de negativo a positivo. ¿Es así? O sea, ¿así es como se mueve? Sí, de hecho, fíjense algo, por eso es que me encanta que ustedes pregunten, porque si no hay la pregunta, no hay la aclaratoria de dudas, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente, les explico algo importantísimo con respecto a eso. Fíjense acá, como me dice, ¿quién es? Felipe. Felipe. Hola, Felipe. Entonces, fíjense acá, nosotros estamos viendo
como ustedes pueden ver en la pantalla, díganme si se ve bien, porfa. Que hay en este circuito hay un flujo de corriente. Pero si ustedes ven el flujo de corriente, ese flujo de corriente o el flujo de electrones va de dónde a dónde. Se está moviendo del polo negativo hacia dónde? Hacia el polo positivo. Así es, hacia el positivo. Sí, y eso se debe, Felipe y los muchachos que están acá, eso se debe a que hace muchos años este fenómeno no se tenía en cuenta y se creía, se creía que los electrones viajaban de positivo a negativo. Por ende, todas las configuraciones que hoy en día hay a nivel eléctrico se hacen basándose en esa idea. Pero el fenómeno físico real nos muestra que realmente los electrones viajan del poste negativo al poste positivo. Entonces, inicialmente, ¿qué podemos saber? Podemos saber que hubo un error por muchos años, hay muchos libros que echar a la basura, pero lamentablemente hoy en día no se corrigió eso. Los mismos sistemas, en el caso por ejemplo automotriz, vienen o siguen utilizando la misma estética de diagramas como si la corriente circulara del positivo a negativo, pero sabemos que físicamente hoy en día, con los desarrollos, las investigaciones que se han creado o que se han hecho, hoy en día sabemos que los electrones realmente circulan del negativo y se regresan al poste positivo. Mi duda es por lo siguiente. Entonces quiere decir que la corriente viaja por el chasis, llega hacia la computadora y componentes y después retorna al positivo. O sea, esto me estaría implicando que si tengo problemas de conexión al chasis, también me afectaría. Sí, señor. De hecho, eso es algo súper importante lo que tú comentas. Y muchísimas de las fallas que se generan en el vehículo es por una falta de masa. Y si nosotros nos vamos al concepto real, como te estoy comentando, nos vamos al concepto real, al fenómeno físico real que está sucediendo detrás de esa circuitería, si nosotros perdemos la alimentación, por ejemplo, al chasis o al bloque del motor, y del bloque del motor, por ejemplo, salen el mazo de cables para sensores o para el computador, o esa masa está deficiente, ¿sí? Hay sulfatos, no hay buena conexión, voy a tener problemas en la unidad de control y por ende en la inyección electrónica. Ok. Incluso por ahí también podría estar perdiendo corriente aún apagado el coche. De hecho, en muchos casos lo que sucede, no sucede el hecho de que se pueda haber un consumo con el vehículo apagado, porque en el caso de un consumo, recordemos que, digamos acá, Felipe, yo tengo este switch abierto, digamos que este switch es el switch de ignición para el carro prendido. Si yo apago este switch, apague el carro, no debería quedar, no debería quedar alimentado las cargas. Recordemos que las cargas son alarmas, sirenas, bombillos, motores, luces, etcétera. Esos son cargas y esas son las que cierran el circuito con la batería. Entonces, si yo cierro switch, esas cargas no deberían tener ningún tipo de funcionamiento mientras el carro esté apagado, es decir, no se debería generar ningún tipo de consumo de corriente, ¿sí? Lo que sí pudiese pasar es que en el vehículo como tal, nosotros tenemos dos tipos de alimentaciones. Una alimentación, vamos a trabajarlo sabiendo o pensando en el esquema normal universal que se ha creado desde hace mucho y todavía se establece, del positivo de potencia y que se regrese por el negativo, cuando sabemos que el fenómeno físico no es así. Vamos a tener dos positivos. Un positivo siempre permanente, a pesar de que nosotros apaguemos el carro. ¿Cómo lo chequeamos? Obviamente, positivo, pinza o punta del multímetro al negativo de la batería, 20 ohmios acá, perdón, 20 voltios en escala
manual del multímetro y este carro está apagado. Con el multímetro, en mis fusibles, yo debería tener 12 voltios. Ahí está, 12 voltios. Y figúrense ustedes que este vehículo está apagado. Fíjense, acá tengo el switch en posición off. El vehículo está apagado y tengo 12 voltios. Este positivo, amigos, se llama más 30. Eso guárdenselo, apréndanselo, no lo pierdan de vista. Ese positivo se llama más 30. Entonces, no perder de vista este término, Felipe y los demás. No perder de vista que entonces en el vehículo lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener con el switch en posición off, el carro apagado, vamos a tener un positivo siempre presente y ese positivo va a tener un nombre y el nombre va a ser más 30. Más 30 es el positivo que siempre está presente en el vehículo, a pesar de que nosotros lo apaguemos. Pero eso no significa que el que él esté presente en nuestros fusibles o esté pasando cierta parte de la circuitería, eso no significa que va a alimentar las cargas. Vuelvo y repito, las cargas que son motores, bombillos, ventiladores, alarmas, antenas, GPS, etcétera. La verdad, esas son nuestras cargas. Es decir, ¿qué son las cargas? Elementos que necesitan alimentación negativa y positiva para poder funcionar. En este caso podemos decir que los únicos componentes que van a estar utilizando este positivo más 30, que es el positivo al apagar el vehículo que siempre está disponible, en ese caso la única carga o las únicas cargas van a ser, por ejemplo, las alarmas. Las alarmas, sí, o sistema inmovilizador. De resto, ningún componente, ninguna carga del vehículo debería ser alimentada. Solamente estos componentes. Eso lo vamos a ver más adelante, pero si estos componentes que están, si estos son los únicos componentes que están siendo alimentados al apagar el vehículo, por ende, si el vehículo se está apagando, se está descargando, es muy probable que tengamos problemas en estos componentes. Están haciendo uso indebido o están obteniendo un alto consumo con el vehículo apagado. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en el vehículo un positivo más 30 que siempre va a estar alimentando y vamos a tener un positivo que se llama más 15. Más 15. Este positivo no es más que el positivo que se activa o aparece justo en el momento de nosotros colocar la llave en on. En ese preciso instante aparecen las alimentaciones positivas a toda nuestra caja de fusibles y por ende ya está disponible ese positivo para usar en las cargas que se vayan a utilizar, por ejemplo el motor de arranque, la unidad de control de motor, las computadoras de motor y todo esto. ¿Ok? Si nosotros activamos este positivo más 15 que solamente se activa, solamente se va a activar o va a estar presente en el momento de que yo pase esta llave a on. Ahí se encendió todo el tablero. Tengo la luz de check engine, tengo la luz de presión de aceite, tengo la luz de la batería, del alternador. En este preciso instante, yo ahora sí tengo consumo en el vehículo. Y un consumo que puede exceder tranquilamente los 5 amperios. ¿Sí? Cuando yo cierro switch, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer, déjenme mostrarles acá, va a desaparecer el positivo más 15, pero va a prevalecer el positivo más 30, que es el que va a alimentar los sistemas, básicamente, que monitorean la estabilidad del vehículo o el estado del vehículo a la hora de un robo. ¿Ok?
Básicamente manejan lo que es la seguridad interna del vehículo. Sí, 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 perfecto. Ok. Si no hay ningún otro tipo de preguntas, por hoy terminamos esta clase y nos vemos la semana que viene con nuestra siguiente clase. Les voy a pedir algunos tipos de componentes que vamos a utilizar para ese día para que vengamos ya preparados, ¿ok? Bendiciones a todos, muchas gracias por haber estado en esta llamada, nos vemos entonces pronto.